Listos, arrancamos esta mañana con nuestro segmento Tres Milagros antes del desayuno. Son las 9, espero que hayas desayunado, pero también espero que ya haya ocurrido el milagro de ver el horizonte como Dios nos está plantando, como Dios nos está proponiendo. Dios nos trajo a la vida, no a sufrir, no a vivir amargados, no a tener una interpretación gris sobre los desafíos y las tormentas que tal vez tengamos que enfrentar. No, nosotros vinimos a la existencia humana, esta existencia física, porque Dios tiene algo planeado absolutamente extraordinario para nosotros y debemos saber una revelación que yo he repetido muchas veces y en muchos lugares, pero que no acabamos de digerir. Dios es bueno todo el tiempo. Los americanos dicen en las comunidades cristianas, Dios es bueno. Y el otro le contesta todo el tiempo. Y se intercambian la iniciativa. Entonces dice el segundo ahora por primera vez todo el tiempo y le contesta su compañero, Dios es bueno. Esta mañana vamos a hablar sobre un experimento que desarrollaron unos médicos que me pareció interesantísimo como introducción para nuestra reflexión de los milagros. Se llama el efecto Pigmalión. En un experimento escolar, eligieron al azar, después de haber aplicado unas pruebas a toda la comunidad escolar, unos alumnos X y les dijeron a sus profesores que estos alumnos elegidos al azar, secretamente sí, representaban prácticamente unos genios, que eran muy superiores a sus compañeros de aula y que los profesores debían tener especial cuidado con estos muchachos porque tenían la posibilidad de estar ante personas extraordinarias, absolutamente extraordinarias. Los profesores sorprendidos porque no habían detectado, por supuesto, que estos alumnos eran superiores a los demás, hicieron caso a la instrucción de los doctores que realizaron el experimento y tuvieron especial atención en estos alumnos. Pasados 8 meses, nuevamente retornan y los doctores y aplican un test de inteligencia. Efectivamente, aquellos alumnos elegidos al azar demostraron un desarrollo superior al de todos los demás estudiantes, inclusive por encima de los estudiantes que habían sido considerados sobresalientes antes del test. Y en la reunión con los docentes, final después del experimento, les hacían la entrevista y les dijeron, mira cómo termina resultando que estos alumnos sean tan sobresalientes y los profesores pues les parece absolutamente normal. Les dicen, bueno, pero ustedes aplicaron el test y ellos salieron señalados como personas superdotadas. ¿Cuál es la sorpresa? Entonces, les confiesan a los profesores, la sorpresa es que realmente estos alumnos que hoy son sobresalientes fueron alumnos elegidos al azar. El hecho de que hoy tengan esos resultados obedece al cambio de expectativas que ustedes tuvieron para con ellos
desde el momento en que nosotros los engañamos, haciéndoles creer que eran personas extraordinarias. Todos quedaron sorprendidos, inclusive los padres de los niños sobresalientes. Las expectativas ajustan nuestras actitudes para enfrentar la vida. Las expectativas, inclusive, no las propias muchas veces, sino las que tienen los demás sobre nosotros, ajustan nuestra manera de comportarnos en ciertos ambientes y en momentos especiales. Cuando las personas, me pasaba mucho a mí, le voy a hacer una confesión esta mañana rápidamente aquí por cuestiones de radio. Tuve una temporada en donde económicamente estaba muy bien, pero espiritualmente estaba muy mal. Y parecía que entre mejor me iba económicamente, más mal estaba espiritualmente. Me había apartado de Dios, había tenido cuestiones horribles en la iglesia que enfrentar y que vivir. Y me sirvió de excusa para alejarme de mi relación con Dios. Entonces yo estaba como enojado con la vida, enojado como con la existencia. Me iba muy bien económicamente, y aunque hacía muchas cosas, siempre había algo que me hacía falta. Entonces hay una situación en la capital de nuestro país, Colombia, que es que el tráfico es endemoniado. Y muchas veces en el afán de los atascos del tráfico, cierras o pasas demasiado cerca del carro del vecino y se generan enfrentamientos. Muchas veces cuando yo iba solo en el carro, desoía los insultos que venían de mi vecino, simplemente subía la radio y no escuchaba lo que me decían para evitarme el mal sabor de un mal rato. Pero cuando yo iba con alguien en el carro y me insultaban, como que sentía la presión y necesitaba responder el insulto porque no quería aparentar debilidad. La verdad es que no he tenido mucha esa conversación en mi mente eh, de la violencia. He sido más bien un hombre bastante contenido en ámbitos de esas expresiones pues, culturales, además, que nos han implantado muchas veces. Que uno siempre tiene que defenderse y tiene que alzar la voz. Y, bueno, hay casos en los que definitivamente es muy importante, pero hay otros que simplemente hay que dejarlos pasar. Y cumplía de alguna manera con la expectativa social de ser un hombre violento, de ser un hombre de respuestas inmediatas y contundentes y muy macho. Pero cuando iba acompañado normalmente era mucho más agresivo que cuando iba solo. Cuando iba solo simplemente no importaba, e ignoraba los insultos. Las expectativas ajustan nuestra actitud para ciertas situaciones. Y voy a narrar un milagro que Jesús produjo, que me sirve para concluir en este programa lo que quiero enseñar. Dice Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús ve a un hombre ciego de nacimiento, ¿lo recuerdan? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra y solo con la saliva
y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Sus discípulos encuentran un hombre en una necesidad. En un momento encuentran razones para justificar. Tiene que su estado provenir de un pecado. Tiene que, y juzgan una situación. Pero Jesús no está enfocado en esa situación, en ese argumento que podía respaldar la justificación de la ceguera del hombre, sino que Jesús está enfocado en lo que se debe hacer y la razón por la que se encuentra y se cruza con este hombre. Y él dice, este hombre tiene esta circunstancia y no encuentra y no admite, digamos, otro argumento que incluya el pecado o que justifique la situación del hombre, sino que dice, es momento de que las obras corrijan, las obras de Dios se manifiesten en él y corrijan, porque la obra de Dios no incluye ceguera, no incluye pobreza, la obra de Dios no incluye enfermedad, no incluye sordera y no incluye ser mudos. Lo digo porque hay otras otras dos ocasiones, con esta tres, en las que Jesús utiliza la saliva para sanar a un sordo mudo y a este ciego. Untando saliva, mete sus dedos dentro de los oídos del sordo y oye. Y lo mismo hace con la saliva. Con saliva toca la lengua de la persona que no puede hablar, muda y sorda, y desde ese momento se abre su boca para hablar. Nosotros hemos sido eh, contaminados con la manera esta de justificar las condiciones muchas veces en las que vivimos o viven nuestras personas, nuestras amadas personas alrededor. Y hay una sola cosa que a Jesús le importa. A Jesús le importa sacarnos de esa mentalidad. A Jesús le importa ajustarnos a una nueva expectativa. A Jesús le importa argumentar que la respuesta está dada, que el cruzarnos con Jesús puede traernos sanidad, que las obras de Dios deben manifestarse y que no es justificación el pecado, las limitaciones de los hombres, los argumentos humanos para vivir en un estado, en este caso, pues, para simbolismos de la enseñanza, en un estado de ceguera. No justifica que nosotros seamos ciegos, sordos y mudos ante la manifestación del poder de Dios. Si bien es cierto, por ejemplo, en la cultura hebrea es un desafío y casi que una falta de respeto depender solamente de los milagros. También es cierto que Jesús siempre estuvo dispuesto a corregir aquellos asuntos que no tenían posibilidad de corrección en la mente humana, por ejemplo, en el caso de los milagros. En la Biblia nos manda a trabajar, a ser excelentes en lo que hacemos, pero hay momentos en donde nos superan las situaciones y es allí donde se manifiestan los milagros de Dios. Veo con extrañeza muchas veces cómo en nuestra cultura, en nuestra comunidad cristiana, personas llenas de capacidades, de habilidades, llenas de oportunidades, están limitadas en una manera de pensar, están tan llenas de fronteras que la única alternativa que ven es un milagro. Dios, yo estoy seguro que Dios está dispuesto a hacer los milagros, pero ¿realmente los necesitamos?
¿Realmente eso expresa lo que Dios ha hecho en nuestro carácter? Porque recuerden, personas que hacían y recibían milagros también se fueron para el infierno. Realmente el trabajo más importante que Dios quiere hacer es alrededor de nuestro carácter. Y muchas veces para que opere la palabra en nuestro carácter requerimos de mucho más fe de la que requerimos para un milagro. Y voy a volver a al ámbito de las finanzas, porque digamos, en este ambiente de este siglo ha sido muy delicado ese tema de ver cómo predicadores están enfocados en el ámbito del dinero, porque eso cubre la expectativa muy mundana de una vida llena de comodidades. Pero sin embargo termina siendo el resultado de una forma de pensar. Eh, entonces, las comunidades cristianas llenas de poder y de influencia, llenas de milagros, llenas de palabra de Dios, requieren aperturar su vida, su actitud, su entendimiento, para que no se enfoque siempre en la mirada, en que para que ocurra un milagro se necesita mucha fe. Bueno, la verdad es que necesitas más fe para dejar las excusas, necesitas más fe para dejar las quejas, necesitas más fe para creer en lo que Dios va a hacer, para ajustar tus expectativas, necesitas más fe que la que requerirías para un milagro. Es la verdad, yo he visto muchos milagros, tremendos milagros. Hace poco, el día de ayer, antier creo que fue, me escribe alguien que venía a la iglesia y me dice, ha ocurrido un milagro. Un ser querido que había cometido un error, había caído en la cárcel. Y en una de esas visitas pastorales que hicimos a su casa y en una llamada tal vez, hice la declaración profética de que saldría antes de 6 meses. Eso fue en abril. Si tú haces las cuentas, a estas alturas del camino estarían cumpliéndose los 6 meses. Y ayer sorpresivamente recibí la llamada. Sin embargo, estas personas hace rato que no vienen a la iglesia. Y dije, wow, tremendo. Terminaron recibiendo un milagro que lo declaramos, creo por inspiración divina, porque salió eh, dentro de los términos que lo pudimos manifestar. Vamos a decir, dentro de los detalles, digamos que de nuestra declaración, de nuestra oración, de nuestra ciencia. Y ocurre un milagro de este calibre tan hermoso, pero al mismo tiempo no se está desarrollando la fe, no se está desarrollando la actitud, no se está desarrollando la interpretación en el carácter, no se está transformando realmente la persona o las personas que están alrededor de un milagro de ese calibre. No sabrían dar una instrucción que fuera lo suficientemente contundente para que nosotros pudiéramos conectarnos con Dios de una forma tal que, aparte de los milagros o de la ciencia, si se quiere, nosotros pudiéramos tener una vida profundamente práctica y devocional con Dios. Que nosotros pudiéramos tener las interpretaciones que Dios le da a las circunstancias. Que nosotros pudiéramos tener la actitud, la perspectiva que Dios le da a los asuntos. A nosotros nos parece, por ejemplo, algo muy
extraordinario, pues casi que inexplicable que Jesús haya escupido en el lodo y haya hecho saliva para hacerle los ojos a una persona que seguro solamente tenía las cuencas o no sé, le unta el lodo en sus ojos y él se va a bañar con agua, es decir, el lodo se va a sacar el lodo de los ojos, pero aún así el milagro ocurre. Y a nosotros nos parece que este tema de la saliva es un tema a veces como hasta grotesco, pero ¿sabes qué? No, porque mi mamá me echaba saliva en las heridas para sanar. ¿Por qué? Porque es, es un acto de la biología muy natural. Fíjate que la saliva en el gato, etcétera, bueno, en muchos otros seres vivos, eh, cicatriza y ayuda a a la sanidad de las heridas. Es el caso de la saliva humana también. Estaba buscando algún artículo acerca del tema y leyéndolo. Han salido unos estudios que así lo relacionan, pero caminando por esos artículos también llego a un artículo que habla el Talmud sobre la tradición de aplicar saliva en las heridas para, eh, en, en un caso de no saber la primogenitura, establecerla. Es decir, solo el primogénito, según esas tradiciones del Talmud, tiene el poder para sanar a los enfermos con la saliva. Entonces a nosotros aquí en Occidente nos parece una locura lo de la saliva, sin embargo lo hacemos constantemente como tradición o como un impulso biológico para sanar. Las mamás lo hacen mucho con los niños. Eh, y Jesús lo está haciendo con personas que están requiriendo un milagro. Es decir, Jesús está cumpliendo con una tradición que aunque nosotros no lo hacemos por un entendimiento, no sé si natural o tradicional, también estamos haciendo constantemente. Y es el detalle de darnos cuenta que Jesús está haciendo algo, hoy lo vemos como si fuera extraordinario, salido de los cánones, pero la verdad es que Jesús está haciendo algo que se ajusta perfectamente a la mentalidad de su tiempo, se ajusta perfectamente a la interpretación cultural de los que estaban observando ese milagro. Y ellos entienden que cuando Jesús está a través de la saliva sanando a los sordos, a los mudos y a los ciegos, está haciendo algo que ellos esperan que el primogénito de Dios haga. Hay una revelación simbólica poderosísima alrededor de los milagros que Jesús hizo con la saliva. Para nosotros, para ellos en su tradición, aunque no deja de ser un milagro tremendo, el vehículo que utiliza es perfectamente conocido. Y debería ser para nosotros también perfectamente conocido, porque lo practican las mamás. ¿Cómo es que nosotros no nos hemos dado cuenta que vemos cosas como ordinarias cuando Dios las ve extraordinarias? ¿Cómo es que vemos cosas extraordinarias cuando Dios las ve ordinarias? Estos profesores en este efecto Pigmalión no habían visto absolutamente nada extraordinario en esos alumnos que, elegidos al azar, terminaron siendo extraordinarios. Fue la actitud de los unos y los otros, tanto de los alumnos, de los padres de los muchachos, que también eran parte del experimento sin saberlo, y de los profesores. Estos creo que fueron 90 muchachos que fueron elegidos. Estos 90 muchachos cambiaron para siempre sus posibilidades hacia el futuro porque se ajustaron sus expectativas. Ellos intelectualmente no recibieron ningún milagro, no recibieron eh, una medicina o una ingesta diferente, una dieta diferente. Ellos lo que recibieron fue una actitud diferente hacia ellos.
de parte de sus padres, profesores, y ellos mismos tuvieron una expectativa sobre sí mismos diferente. Entonces los maestros estaban mucho más atentos a ellos, respondían mejor sus preguntas y escuchaban mucho mejor sus respuestas. Y eso los hizo extraordinarios. Todo partiendo de un efecto, todo partiendo de un engaño, que terminó dando estos resultados maravillosos. Dicen los coaches que uno reacciona y es de acuerdo a la historia que se cuenta. ¿Cuál es la historia que tú te cuentas a ti mismo? ¿Cuál es la historia que te cuentas acerca de Dios? ¿Cuál es la historia que te cuentas acerca de la palabra de Dios? ¿Está surtiendo efecto en ti? ¿Qué expectativa tienes? Dios está viendo algo extraordinario en nosotros y por eso nos eligió. No nos eligió al azar como algunos también pretenden hacernoslo ver. Aunque nosotros al espejo no podamos ver mayores o distintas habilidades, pero Dios nos eligió. Y Dios nos eligió porque hay algo extraordinario en nosotros. Esa es la conversación correcta. Él nos hizo extraordinarios y Él nos puso en la línea de ser sobresalientes en este mundo y en la vida. Ese es el llamado de la iglesia. Te he puesto por cabeza y no por cola. Y una luz se pone encima y no debajo. Soy el pastor Iván Durán desde Redemption en la ciudad de Bucaramanga. Pronto nuevamente nos veremos en nuestro programa 3 Milagros antes del desayuno. Un abrazo. Bendiciones.